Ah, sí, que me dijo que iba a mandar a uno de sus seminaristas para que aprendiera. Ah, para que usted lo entrenara, para que usted le enseñara. Esa era la confianza que ya nos tenía, don Sergio. Y se hizo cliente de la biblioteca, Sí, ha sido visitante. Sí, entonces, yo tenía, después de bibliotecario, Iván empezaba con sus bibliografías. Llegó un momento en que dijo que el saber de los libros ya era viejo, ya era obsoleto. Ok. Porque por la naturaleza misma del libro, que el investigar, el hacer, era más dinámico, que pensáramos el modo de dejar los libros. De dejarlos como en segundo plano. ¿Sí? Entonces, pues, él y yo, y más tarde, al día siguiente, que ya sé, vamos a trabajar con documentos. Okay. Porque todos los libros están hechos con documentos. Entonces vamos a la fuente original, a la fuente primitiva. Vamos a convertir la biblioteca en un centro de investigación. Y ya empezamos. Tengo que decir que todo con Iván era intercultural, todo. Entonces era el Centro Intercultural de Documentación, CIDOC. Así nació CIDOC. Entonces nos abocamos ya a conseguir documentos, a colectar documentos, que es una técnica, para mí fue muy diferente, era muy diferente de ir a una librería, a un catálogo, a ir a sindicatos. A mí me relacioné con la UNAM. Documentos, qué mejor que la UNAM, con sus institutos de investigación, con sus facultades. Entonces me empecé a relacionar con la UNAM. Entonces tengo que decir algo de don Sergio antes, porque es importante. Yo tenía que ir de bibliotecario, me pidió Iván, se fue la administradora, que me encargara de la administración, mientras conseguía alguien más. De la escuela. ¿Sí? O sea, la administración de la escuela. Sí, del CIDOC. Aprovechando además que usted estaba estudiando administración. Sí. Entonces, que mientras. Entonces, eso, pues tenía que atender los asuntos administrativos. Entre ellos era la relación, porque nosotros como institución dependíamos del Arzobispado de México, de Darío Miranda. Entonces, yo tenía, por necesidades del trabajo, tenía que desplazarme a la Ciudad de México, a la arquidiócesis. Yo no sé a qué iba, pero iba. Porque así como informar, no. Como que me entrevistaban. Entonces, pero tenía que ir. Entonces a veces yo tenía que salir de casa a las 5 de la mañana para estar a las 8 en México. Y a veces sin desayunar, mano. Y a veces cuando yo llegaba, la gente ya había desayunado. Y así me iba, y a veces cuando llegaba así en la filita de entrevistas, ya habían comido. Y a veces me daba a las 10 de la noche y yo me venía con una torta que me compraba en el camino. Y a veces sin eso. Entonces eran verdaderamente jornadas pesadas. Sí, pero teníamos magnífica relación con el arzobispado. Nos apoyaban en todo. Y en aquel tiempo, el arzobispo era el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Entonces, pues sí, era un contacto muy importante. Había sido, o era en el contexto de Medellín, ¿no? De la reunión en Sí, Medellín. por ejemplo. Que luego vinieron a Puebla. Sí. Eran los obispos latinoamericanos. Y pues que
arzobispo de acá fuera el presidente, pues Claro. era una gran presentación. Y entonces, pero para mí era pesado ya. Era pesado. Entonces, nos reuníamos por lo menos una vez, ya no me acuerdo si a la semana o al mes, los directivos. ¿Y usted seguía estudiando? ¿Sí? Los directivos nos reuníamos a comer, ya no sé comer o a desayunar. Y ahí platicábamos. Y en una de las reuniones, yo llegué francamente, como decían en mi pueblo, engentado, cansado. Entonces les dije que qué tan importante era estar hablando con el episcopado. Me dijeron, imagínate. Pero si nosotros tenemos un obispo acá, ¿por qué no hablamos con él? Que pregunte. Yo conozco a don Sergio. ¿Quién lo conoce? Pero así hablaba. ¿Quién lo conoce? Un testigo. Una persona dijo que yo, pero así. Entonces le digo, yo lo conozco porque viene a la biblioteca. ¿Y qué dice? Y lo podemos incorporar. Así que digo, momento, digo, ¿se le aceptaría sí o no? Porque si no, ¿para qué hablar con él? Dice, pues, ¿quién está en contra? Pues nadie dijo que yo. Entonces, si hubiera dicho quién está en favor, tampoco nadie hubiera levantado la mano. Entonces, ¿quién está en contra? Nadie. Entonces, ¿qué voy a decir? Invítalo. Bueno. O sea que previo a eso no había una relación institucional con la diócesis de Cuernavaca. Nadie. O sea, para don Sergio era como un centro ahí que Así es. está funcionando, ¿no? ¿Quién de la sabe diócesis. Y bueno, después descubre que tienen una buena biblioteca. Sí, por los trabajadores. Porque éramos todos jóvenes de Cuernavaca. Por eso se supo. Entonces, que llega don Sergio como acostumbraba. Usted fue, habló con él ahí. Don Sergio, fíjese que nos reunimos periódicamente para hablar de la administración. Y a veces hay cosas que sería importante tener el punto de vista eclesiástico. No lo supe decir concretamente en qué, pero me dijo, sí muchacho, y digo, yo quisiera que si le es posible, para tal día vamos a llamarle desayuno, ¿no? Vamos a tener un desayuno a las 8 de la mañana. Si usted pudiera acompañarnos, me daría mucho gusto porque además quisiera que lo conocieran. Sí, pero todo el mundo me conoce en Morelos, digo. Sí, pero acá, por cuestiones de trabajo, me gustaría que lo conocieran. Y que dice, muy bien muchacho, vengo. Puntualazo el hombre. Llegó puntualazo, con mucho gusto lo introduje, se presentó. Y a partir de entonces, don Sergio conquistó a la directiva del SIDOC. Ya lo invitaban a dar conferencias. Hablaba con Iván. Con Iván hablaba muy poco, ¿Sí? Antes, muy poco. Antes. Pero después, útale. Parecía uña y mugre. Pero con don Sergio se hizo aceptado. Era conferencista del SIDOC. Y bien apreciado, bien apreciado. Entonces yo me sentía muy a gusto porque si algo se ofrecía, cuando él iba, sí, ya no tenía que desplazarme, ¿no? Cuando él iba... Ya no tuvo que ir a la ciudad. No, ya no. Y la bronca que se dio. Claro. Ustedes así no vieron nada, ¿verdad? Nada extraordinario, nada malo, en esto que acabamos de hablar. Yo tampoco, yo no vi nada malo. Pero entonces, don Sergio empezó a hacerse notable.
y todavía más con los obispos latinoamericanos. Y era el tiempo del Concilio Vaticano. Claro. Claro. Entonces, el arzobispo yo creo que ser presidente del CELAM, normal, por el tiempo. Iván le tocó que el nuevo presidente era amigo de él, un brasileño creo, pero amigo de él, de veras. Entonces Iván iba a Estados Unidos sobre todo, a las universidades a conseguir clientes, y a América Latina a colocar clientes. Claro. Entonces conocía a la iglesia latinoamericana y empezó a hablarles de don Sergio. Lo normal, ¿no? Su amigo. En una de las sesiones del concilio, Iván era asesor en el concilio. Claro, porque además había sido nombrado monseñor muy joven. Sí, monseñor. Estaba como en ese grupo de élite. Camarero secreto. Tenía 3. Ok. Muy joven. Entonces, él tenía atribuciones para estar en el concilio. Claro, claro. No era obispo, pero tenía atribuciones. Entonces, con los obispos, hablando con los obispos latinoamericanos, acordaron en esa sesión pasar a Cuernavaca. Antes de la sesión del concilio. Y don Sergio fue el anfitrión. Claro. Como debe ser. Claro. Todo el mundo lo veíamos muy normal. Muy normal. Vinieron los obispos. Y yo tenía 2 o 3 amigos, buenos amigos, que me dio mucho gusto ver. Yo estuve feliz con ellos acá. Todo fue bonito. Y cuando iban a acabar la sesión de Cuernavaca para irse al Vaticano, designaron a don Sergio portavoz de la iglesia latinoamericana. Por encima del presidente del CELAM o del que había sido, etc. No llegó. Entonces, pues don Sergio llegó al concilio, a esa sesión del concilio, por allá. Tenían que hablar con él a chaleco, porque la iglesia latinoamericana era la más importante del mundo. Claro. La de más feligresía. La que estaba creciendo, etc. Entonces, don Sergio era importante en el concilio. Y todo lo decía él. Los demás ya no hablaban. Entonces, pues eso, cuando don Sergio regresó al concilio, lo fueron a recibir aquí a Buenavista, creo que le tapizaron el camino de flores y de no sé qué, para darle la bienvenida, y casi lo veían como un santo, hasta la catedral. Entonces, pero esto ocasionó celos, Claro. como deben de ser. Y empezamos a tener actitudes hostiles de la arquidiócesis de México. No solo don Sergio, Sidoc. Don Sergio de por sí no era muy bien querido por la curia, de por sí. Y además que él no se daba mucho que era él y ya. Entonces empezamos a tener actitudes, porque yo tenía amigos en la arquidiócesis, y empezaron a distanciarse. Pues yo entendí lo que estaba pasando y ya no iba. Para mí encantado, ya no iba. Pero esto, toda esta vorágine, todo el mundo, Iván pasaba más tiempo en avión que en la tierra. Decían, oye Iván, todo lo que tienes en la cabeza, en un avionazo se va a perder. No te expongas. Y no puedes dejar de ir al avión porque morimos. Entonces,
te sugerimos que empieces. Él daba conferencias, que lo escribas. Ok. Tanto que lees, pues imprímelo, escríbelo. Que también a nosotros no sea didáctico lo que haces, porque algunas cosas las adivinamos, pero no las sabemos. Que sea didáctico. Y se comprometió. Hizo un buen artículo, breve, que se llamaba en inglés The Suicide of Charity. El revés de la caridad sería la traducción. Entonces, hablar de la caridad en la Iglesia Católica, úchale. Y él habló de la caridad con un punto de vista crítico, inteligente, por cierto, pero muy crítico. Fue un impacto bárbaro, mundial. Porque lo publicaron los jesuitas de Nueva York. Tenían una revista que se llamaba América, muy influyente. Pero ya los jesuitas mismos ya era un mundo. Claro. Era un mundo. Entonces, Iván, de repente en el mundo, ¿quién es Iván Ilich? Y en el Vaticano se empezó a preguntar quién es este cuate, ¿no? El artículo fue un verdadero impacto en la opinión pública, ya en la opinión pública, ya no en la iglesia. Entonces, esto a Iván naturalmente le atrajo muchos ataques. Normalmente, muchos ataques. Entonces, él tenía en Nueva York, tuvo un amigo de origen irlandés, el padre Joseph Fitzpatrick, que se fue a Puerto Rico a seguir el trabajo de Iván en Puerto Rico. Amigo, me consta que eran amigos, porque también se hizo amigo mío, por Iván, por supuesto. Él escribió un artículo defendiendo a Iván, porque él era jesuita. Entonces les decía, ¿qué quiere decir Ilich? Así se llama su artículo. Y un día que llega Iván y que, sabíamos del artículo, ¿no? Que llega Iván y que dice, a la Casa Blanca esta vez, se publicó en la revista América una defensa muy buena a mi favor, por así. Es de Fitzpatrick. Y vi a Fitzpatrick antes de venirme y me dijo que su amigo Tarcisio lo tradujera al español. Por favor. Mientras encontramos una persona. Glosa al margen. En el consejo de redacción de la revista América figuraba Camilo Torres Restrepo. Ah, claro. Ok. Entonces, pues sí, hice la traducción con mucho gusto. Y ahí me di cuenta de las verdades de Iván. Yo algunas las sospechaba, sinceramente. Me di cuenta de la trascendencia. De la dimensión. Sí. Pero fue un impacto mundial, de veras. Entonces, bueno, ahí empezamos a recibir las reacciones y van los ataques. Y ahí me di cuenta que varios ex amigos míos lo estaban atacando con mentiras. Pero la inocencia de ellos fue haber atacado a Iván por escrito. Entonces dejaron evidencia. Y naturalmente los desvirtuamos, con argumentos. Los desvirtuamos. Sin gran problema. Pero entonces a Iván ya la gente ya empezaban a preguntar ¿quién es Iván? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Entonces Iván escribió otro artículo
el clérigo una especie evanescente. Bueno, también, para él, el clérigo era una figura ya histórica que no tenía ninguna razón de ser. Y él era sacerdote. Claro. Entonces, pero sus argumentos eran buenos. Sí. Entonces el concilio ya, ¿qué cuente, no? ¿Qué problema trae con nosotros? Y pues ya la reacción también se dio, pero como que ya fue más armonizadita, ¿no? La primera fue como muy salvaje. La segunda, pues tal vez ya sabíamos cómo hacer. Uh-huh. Y sí, decidimos las reacciones, muy bien. Escribió otro artículo. Igual de... A ver, Dios mío, ¿cuál es? La vaca sagrada. La vaca sagrada. La escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada. Escribió la escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada. Entonces... Difusora del fascismo en América Latina, es el subtítulo. Las tres provocador. Pilares sobre los que se mantenía, claro, la religión y el Vaticano, Iván los destruyó. La caridad, el clero y la escuela. Entonces, pues fue muy, pues como, ya ni qué decir, ¿no? Porque Iván estaba ya en la estratosfera. Ya. Entonces, él siempre quiso, eso sí me consta, que antes de publicar cada artículo, él quiso hablar con el Papa, que él conocía, quiso hablar con el Papa para explicarle o informarle. Era Juan 23, ¿no? No, Pablo VI. Pablo VI. Pablo VI. Ok. Para informarle de lo que él ve, con la idea de que la iglesia se adecuara, se modernizara. Pero Iván nunca fue recibido. Incluso, una vez por lo menos, fue a Europa. Se acercó al Vaticano con la idea de que le dijeran, ven para acá. Después de los artículos. Que cuando los publicó. Los tres. Fue. No, antes de publicar el segundo. Ajá. Cuando publicó el primero, se acercó y ni lo pelaron. Entonces, se regresó un tanto desilusionado, publicó el segundo, publicó el tercero. Y entonces Cuernavaca ya era un punto de referencia en el mundo intelectual. Lo más difícil de lograr. El mundo intelectual, otro mérito de Iván. Cuernavaca ya era mundial. Y ninguna agencia gubernamental gastó un peso. Ni siquiera mandaron al mozo a barrer. Ninguna. Lo hicimos nosotros todo con nuestros propios recursos. Entonces Iván siempre habló de Cuernavaca. Siempre jaló la atención a Cuernavaca y siempre vivió en Cuernavaca. Tristemente no murió acá, pero él jalaba a la opinión. Y si lo querían ver, que vinieran a Cuernavaca. Por eso digo eso. ¿Cuándo se le va a pagar a Iván? ¿Cuándo? Digo, además, en el mundo intelectual. Yo estuve en ese mundo los años formativos de mi vida. Los conozco a los intelectuales, sé cómo son. Perdón por esta... No, está bien. Sé cómo son. Entonces, lo que Iván hizo, de traerlos de donde estuvieran, que si lo querían ver que vinieran a Cuernavaca, para la vida, ¿no? Para la vida. Y venían. No solamente se hacía el interesante, venían a ver.
Tarcisio, perdón, me ayudas con... Y hablar con él ya era una lotería, ¿no? Claro.